Imagínate tener un podcast favorito que te gusta mucho, tu podcast de cabecera, y que un día ese podcast desaparece, deja de estar disponible para que lo puedas escuchar ahí donde lo escuchabas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, hoy para hablar de un tema de candente actualidad que tendría que haber tocado la semana pasada, pero no lo pude hacer porque tenía varios episodios grabados, por suerte no tantos, y me pude hacer un espacio para tocar este tema que no me toca de cerca, por un lado, pero por el otro sí, porque puede haber algunas contradicciones y las quiero dejar en claras. El tema es que Jordi Wild, este podcast The Wild Project, Jordi Wild, el podcaster de The Wild Project, este podcast, uno de los podcasts más exitosos de España, que Jordi ya es una celebridad, ¿no? Y gana muchísimo dinero haciendo podcast. Puede gustarnos más o gustarnos menos. Yo te voy a decir la verdad, no lo escucho, no lo veo y no consumo a Jordi Wild. Veo los reels y no me interesan las entrevistas, pero entiendo el formato, entiendo que la esté rompiendo y banco mucho que la gente se haga, que tengamos celebridades podcasteras. Me parece muy bueno para la industria del podcasting que haya gente como Jordi Wild, como Joe Rogan, como La Ruina, ¿no? Como Alex Fidalgo, esta gente, salvando las diferencias entre uno y otro, que haya celebridades podcasteras me parece muy bueno. ¿Qué pasó con Jordi Wild? Por si estás colgado de una palmera o por si como yo no te enterás de nada, pero de esto me enteré porque tenía que ver con el podcasting. Resulta que Jordi Wild tenía un acuerdo con Spotify, alojaba su podcast en Spotify y su fuerte, claro, es YouTube. Siempre decimos que monetizar YouTube es una cosa, pero monetizar un podcast es otra cosa, es todo un desafío. Y para pruebas, el podcast de Jordi Wild. Jordi Wild debe ganar muy bien monetizando su podcast en YouTube, monetizándolo por visualizaciones, pero no tan bien monetizándolo por reproducciones solamente en audio, porque es más fácil y se monetiza mejor. Si monetizás, se monetiza mejor. Si tenés muchas reproducciones, se monetiza muy bien en el video en YouTube, mucho más que en audio. Misma cantidad de reproducciones, se monetiza mucho mejor en video. Entonces, bueno, están estas otras maneras para monetizar, de las cuales, bueno, muchas veces hablamos acá, de las diferentes maneras, y todos estamos buscando la manera, todos los que no somos exitosos en YouTube, estamos buscando la manera de monetizar el audio. Y una de esas maneras es, bueno, justamente cuando tenés un podcast exitoso, que venga Spotify, te ponga toda la torta encima y te conviertas en un podcast original de Spotify o convertirte en un iVoox original, o como en este caso está haciendo Alex Fidalgo, que va a seguir monetizando su video en YouTube, es decir, su podcast va a seguir estando en YouTube, en donde lo ve la gran mayoría de su audiencia, pero ya no va a estar disponible en las diferentes plataformas de podcasting porque ha firmado un contrato, entiendo yo, millonario o un contrato muy alto con la plataforma Podimo. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno, matices, ¿no? Y puntos de vista. Para mí es un error que está cometiendo Jordi Wild. Yo a ninguna persona, si alguna persona viene, me pide un consejo, me dice, ¿qué opinás de que tenga mi podcast en exclusivo en Spotify, que solamente se pueda escuchar en Spotify, que solamente se pueda escuchar en iVoox o que solamente se pueda escuchar en Podimo? Yo te diría, es un error total, porque uno, más allá de la monetización, cuando quiere ganar dinero, más allá de ganar dinero, cuando graba un podcast porque quiere que lo escuche mucha gente. Entonces, para mí es un error cerrarte un podcast en una plataforma. Pero un error mucho más grande es agarrar un podcast, un producto que ya está en abierto para todo el mundo, que cualquier persona lo puede escuchar en cualquier reproductor de podcast, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube Music, Podcast Addict, en cualquier reproductor de podcast vos podés escuchar un podcast y que de repente ese podcaster venga y te diga, hey brother, vos que me empujaste, me ayudaste, me apoyaste, a partir de ahora solamente me vas a poder escuchar en Podimo, por ejemplo, como en este caso, y pagando. ¿Por qué? Porque Podimo le puso el dinero sobre la mesa. Yo con esto de que Podimo le haya puesto dinero sobre la mesa a Jordi Wild no tengo ningún problema y me parece sumamente válido. El tipo tiene que encontrar una manera de monetizar también su contenido en audio. Sí me parece un error
Porque ahí en el audio está esa otra gente, la gente que no lo consume en YouTube. Él entiende que no hay gran pérdida, porque como el audio al día de hoy no le debe generar un ingreso importante, le pagan por llevar su podcast a Spotify y listo, lo está monetizando. Ahora está penalizando a mucha gente que lo escuchaba de manera completamente gratuita y que claro, no lo ayudaba a monetizar porque no reproducía sus videos en YouTube y en audio no generaba nada. Bueno, está penalizando a esas personas que no lo ayudaron a monetizar en su momento, ¿no? Que no lo ayudaron a monetizar y todos sabemos que el porcentaje de conversión, el porcentaje de gente que se va a ir a Podimo va a ser muy poco, pero en este caso no importa, porque quiero que quede claro que a Jordi Wild poco le importan las escuchas de su podcast, las reproducciones de su podcast en audio, le importan las visualizaciones en YouTube. Y si además de lo que gana por YouTube, gana dinero por llevarse su podcast a una plataforma como Podimo o la que sea, bueno, bien, es un golazo, es un negocio redondo para él porque la verdad que no le importa las reproducciones como nosotros que estamos viendo cuántos matagatos nos escuchan a nosotros. Pero yo considero que es un error de concepto, un error de criterio, porque estás penalizando. Una vez que uno publica un podcast, y esto lo digo siempre, ya el podcast deja de pertenecerte. El podcast es mío, es cierto. Grabo como quiero, digo este podcast, ¿no? Todo por un podcast. Grabo como quiero, digo las groserías que digo, opino lo que yo quiero opinar, trato de mantener un código siempre más o menos igual, pero me doy ciertas libertades. Es un podcast diario, pero si mañana no publico, me chupa un huevo. Es decir, a vos no te va a chupar un huevo. A vos que estás escuchando va a decir, este hijo de puta me cagó, son las 6:05 y todavía no se publicó el episodio y yo lo estoy esperando para tomar el café, pero a mí la verdad que me chupa un huevo si no lo publico mañana, ¿no? El podcast es mío, pero yo opino, como oyente también, que cuando el podcast ya está publicado, ya no te pertenece, ¿no? Tanto en la calidad de audio, si la gente te escucha en un auricular de mierda y vos te mataste editando para que te escuchen bien, tanto en si te escuchan a 1.5 como si te escuchan a 1 o te escuchan a 2 porque hablas demasiado lento. O sea, esto una vez esto es como la obra de un artista, ¿no? Una vez que salió ya está, ya no es tuyo, ya es de la gente. Separando a un podcaster de un artista, una vez que el podcast ya está publicado, la gente hace lo que quiere. Me escucha, no me escucha, me deja de escuchar, me apoya, comparte, retuitea o no, se lo mete en el culo, da lo mismo. Yo podría, sí, claro, decir, bueno, no grabo más todo por un podcast. Lo cancelo, como me pasó con otros podcasts, dejo de grabar y listo, adiós. La gente llora un tiempo porque me ha pasado a mí como audiencia de otros podcasts que durante un tiempo los extrañas y después encontrás un reemplazo o no. Pero el karma digital es muy jodido. Cuando haces una cosa así es muy jodida y además, si miramos hacia atrás con otros podcasts que han hecho, otros podcasts importantes que han hecho la misma jugada, se han ido a Podimo por un acuerdo económico. Cuando ese acuerdo económico termina, vuelven a abrir el podcast al resto de las plataformas. Y eso, si bien acá cada uno hace lo que quiere con su podcast, eso me parece que no está bien para nada, que habla muy mal de la persona que cierra su podcast en una plataforma por cuestiones económicas. Cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Y entiendo a Jordi Wild y me parece bien que haya logrado sacar partido de su marca, de su nombre, de su podcast, de todo. Ojalá todos pudiéramos hacerlo. No sé si todos tomaríamos las mismas decisiones. Tendríamos que estar ahí y ver los ceros, ¿no? En el contrato. Ahora vos me podés decir, pero loco, vos decís esto y tenés un podcast exclusivo que solo se puede escuchar en Mumbler, entre comillas, para las personas que pagan. Sí, claro, tengo Podcast Infinito, pero ese podcast nació con esa idea. No es un podcast que yo tenía en abierto. Yo podría haber agarrado en ese momento el podcast de The Walking Dead, que tenía una banda de reproducciones, y de repente decir, bueno, a partir de hoy, justo final de temporada, a partir de hoy solamente lo van a escuchar los que lo pagan. Te mentiría si te dijera que no lo pensé. Te mentiría si te dijera, che, y si cierro el podcast y me lo llevo al Podcast Infinito y lo hago premium. De hecho, cuando dejé de grabar Zombie Cultura Popular, el podcast de The Walking Dead, me lo llevé al feed de Podcast Infinito. O sea, todo lo que son las series de The Walking Dead las sigo desde Podcast Infinito, pero siempre
con episodios en abierto, porque me parecería súper injusto que la gente que me apoyó desde el principio escuchándome hablar estupideces sobre The Walking Dead y me convirtió en lo que soy hoy, sea lo que sea, no pueda seguir apoyándome y no pueda seguir escuchando las reviews de The Walking Dead. A mí me sabe mal. El podcast de Marvel tiene 1,5 kilos de escuchas. Muchísimas reproducciones tiene el podcast de Marvel. ¿Qué pasaría si lo cerráramos? Si de repente diríamos, bueno, este podcast ahora es premium, en Mumbler o en donde fuera. ¿Habría gente que nos apoyaría? Sin dudas, pero no sería la misma cantidad. ¿Ganaríamos dinero? Sin dudas, pero perderíamos muchísima repercusión, muchísima visibilidad y esa gente se iría a escuchar otra cosa. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿A mí solo me interesa el dinero? Que me interesa y mucho, y si escuchás este podcast lo sabes muy bien, o me interesa, en referencia al podcasting, otra cosa. A mí, con podcast cinematográfico de Marvel, sigo buscando ganar dinero, pero también quiero que sea el mejor podcast de Marvel, el podcast referente de Marvel, que todo el mundo vaya primero a escuchar podcast cinematográfico de Marvel y luego el resto de podcasts de mierda que hablan sobre Marvel. Con todo respeto, con todo respeto al resto de podcasts de mierda. Pero eso es lo que quiero yo como podcaster. Sí, quiero dinero, pero también estoy acá por otra cosa.